Hola chicos y bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal, este espacio que está pensado para podernos expresar libremente, tanto ustedes conmigo como yo con ustedes. Ya saben cómo lo podemos hacer a través de mis redes sociales, me pueden escribir por ahí, me pueden dejar mensajitos aquí y podemos empezar a tratar temas que sean de interés para todos nosotros, como lo es el tema que traemos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del trastorno de personalidad limítrofe o lo que se le conoce mejor como borderline. Este trastorno se enfoca en la inestabilidad y la impulsividad de una persona. La inestabilidad que puede presentar en sus relaciones, en sus cambios de humor, en su comportamiento y en el sentido que tienen de su propio ser. Me preguntaba alguien de las personas que me escribía que cómo podíamos identificarlo y cómo podíamos diferenciarlo del trastorno bipolar. El trastorno bipolar no es un trastorno de personalidad. El trastorno bipolar es un trastorno de humor. ¿Ok? Entonces, el borderline sí es un trastorno de personalidad y el bipolar no. ¿Ok? Y la diferencia está, porque en los dos hay cambios de humor, por eso la gente tiende a confundirse, porque en los dos encontramos estos cambios de humor medio extraños y repentinos, pero no son tan repentinos. ¿Por qué? Porque en el trastorno bipolar se caracteriza por algo que se llama manía o episodios de manía. Entonces, estos episodios pueden durar de 4 a 7 días. Quiere decir que una persona llega a ese pico del humor, ya sea felicidad o enojo o tristeza, y se mantiene en ese humor durante 4 o 7 días o un poco más. O sea, no cambia. Se queda en eso durante un tiempo concreto. Y en el trastorno borderline, la persona puede pasar de estar enojada a estar triste, a estar contenta, a estar enojada otra vez, a estar súper alegre en un periodo muy corto de tiempo, en una hora, si te gusta. En un periodo muy corto de tiempo, en un solo día puede pasar por todos todos estos humores, ¿ok? Entonces ahí podemos observar un poquito la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Y enfocándonos un poquito más en el borderline, ¿cuáles son algunas de las características que podemos encontrar en una persona que padece de este trastorno? Uno de ellos, y yo creo que el más importante, es el miedo al abandono. Tienen un miedo al abandono total y completamente impulsivo, en donde puede ser un miedo fundado en algo real o un miedo fundado en algo que no necesariamente tiene que ser real, ¿ok? Por ejemplo, hiciste una cita con alguien para verte en un restaurante y la persona no puede llegar o se atrasa demasiado porque tuvo alguna situación. La persona con el trastorno borderline empieza en ese momento a, ¿qué está pasando? El abandono está, o sea, cosas que no puede controlar con un, híjole, a lo mejor algo pasó y no llegó, no pasa nada. No, se enfocan y se martirizan mucho en el hecho de qué está pasando. Otra de las características que podemos observar son las relaciones inestables y, e intensas con las personas. No necesariamente tiene que ser relaciones amorosas, o sea, relaciones de pareja. Pueden ser relaciones con amigos, con familiares, etcétera, pero que se vuelven una montaña rusa de emociones y de sentimientos y muy intensos, en donde no hay tranquilidad porque la relación que tienes con la persona se vuelve muy intensa, muy tóxica, como le dirían ahora, en estos tiempos. Hay un sentido muy pobre del ser, una identificación muy pobre de lo que es cada quien. Más bien batallan para identificar quién son realmente. Se hacen mucho esta pregunta de quién soy, muy constantemente. Son personas que tú te vas a encontrar que cambian su apariencia física muy constantemente. Se tienen el cabello largo, de repente se lo cortan todo, de repente es de un color y la semana siguiente es de otro, y su ropa también un día es de una manera, de un estilo, y el otro es de otro total y completamente diferente. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido muy concreto de su personalidad y de lo que son. Se encuentran hasta cierto punto como perdidos en ellos mismos. Otra de las cosas que podemos encontrar es que son muy impulsivos y que manifiestan su enojo
cuando es el momento de tener ese sentido del enojo, es demasiado, demasiado intenso, demasiado impulsivo, demasiado agresivo. Y cuando este sentimiento pasa, tienen un gran sentimiento de culpa. Tienen un gran, gran sentimiento de culpa de no tenía por qué ponerme así. Y es donde empieza otra vez el miedo al abandono. Entonces, al final de cuentas, es un circulito porque, híjole, como me porté así, me puse tan enojado, tan enojada, ahora esta persona se va a ir. Y entonces es un círculo de sentimientos y de cosas. La verdad es que son personas muy, muy hipersensivas. O sea, perdón, no es hipersensivas, son personas muy... Entonces es un círculo de lo mismo que los lleva a repetir el comportamiento y una y otra vez. Otra de las cosas que puede presentar una persona con este trastorno son conductas o pensamientos suicidas. Y aquí hay que aclarar algo que siento yo que es un poco difícil de entender, sobre todo para las personas que no pasan por esto. Y es que el tener conductas o pensamientos suicidas no necesariamente quiere decir que quieras terminar cometiendo el acto, pero es una forma que estas personas tienen como para querer salir de todo este desborde de intensidad de emociones que sienten. Ese es el problema, es que todos los sentimientos se llevan al límite. Por eso se llama trastorno de personalidad límite o borderline, porque se lleva al extremo. Si es enojo extremo. Si es felicidad extrema. Si es tristeza extrema. Entonces, es difícil para una persona lidiar con eso. Entonces, cuando no pueden, caen en este pensamiento, en esta conducta suicida, que les repito, al final de cuentas no es necesariamente querer llegar a cometer el acto, pero el asunto es que si la conducta se prolonga por mucho tiempo, si este trastorno no se trata, puede realmente terminar en tragedia por un accidente. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que tener cuidado con estas personas. Creo que son de las cosas más relevantes que les pudiera decir. Ya les di varias maneras de identificar una persona que está pasando por esto. Y ya les di también ahí la diferencia entre el trastorno bipolar y el borderline, que sí hay una marcada diferencia. Y extrañamente, y aunque no lo crean, puede haber personas que presenten las dos cosas juntas, trastorno límite y trastorno borderline. Y eso representa un caso un poco complicado de tratar. No que no se pueda, pero sí es complicado. Si tú conoces a alguien o identificas a alguien que tiene alguna de estas características, lo mejor que puedes hacer por esa persona es tratar de ayudarlo a que vaya a terapia, porque si es una situación que se puede tratar, obviamente que lo mejor que se puede hacer es tratarlo, porque sí, padecer esto y tener toda esta hipersensibilidad a todos los sentimientos se vuelve algo muy difícil tanto para la persona como para las personas que lo rodean. Y hay que intentar que la persona vaya a terapia para que se trate. Si sientes que no le puedes decir a la persona, más bien, no te le acerques a la persona diciéndole, oye, ya me tienes hasta el gorro, oye, no es posible que estés así. Nadie nunca te va a hacer caso. Entonces tienes que encontrar la manera. Si tú realmente quieres ayudar, tienes que encontrar la manera de convencer a la persona. Si no lo puedes hacer diciéndoles que tienes esto, es que tienes que ir. Te digo, tampoco te acerques de manera agresiva de, oye, ya hasta aquí. Busca alguna de las manías que tiene y dile, ¿sabes qué? Creo que esto te va a hacer daño, creo que esto no es bueno para ti, porque como les repito, todo lo llevan al límite. Pueden ser personas que se agarren comiendo demasiado, personas que se agarren comprando demasiado, personas que les guste apostar y que pierdan todo, personas que se involucren en relaciones sexuales muy desastrosas o muy destructivas. Entonces, si te vas a acercar a alguien, dile, agarra una de estas cosas como, ¿sabes qué? Es que estás comprando demasiado o estás gastando demasiado y te está afectando. Yo creo que sería bueno que buscaras ayuda y que vieras a alguien. Agárralo por una sola de las cosas e intenta convencerlo. Ya cuando lo llevas a la puerta de
ya de ahí en adelante ya podría ser todo más fácil. Lo más difícil es acercar a la persona a un tratamiento. Entonces, buscar una manera de poder ayudarlo. Y hay maneras también de uno como persona lidiar con esta situación de una persona que padece de esto. Voy a hacer otro video con estas cosas que podemos hacer como personas para lidiar con alguien que pasa por este trastorno. Lo único que puedo decir ahorita en este momento es también tenemos que tener mucha paciencia y sobre todo apoyar. Entonces, creo que es todo lo que les puedo decir por el momento. Espero les haya ayudado a las personas que me pidieron un video así y a los que no, pues espero también que les haya ayudado a entender un poquito. Y bueno, pues ya saben, pueden dejarme sus comentarios aquí, pueden ir a mis redes sociales, suscríbanse si no lo han hecho y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho.